vamos a dar comienzo. Vamos a comenzar la clase de las técnicas de litigación. Y si nos percatamos, estuvimos verificando la teoría del caso, que de manera sintética hablábamos de 3 puntos de vista que tenemos que tomar en cuenta en el juicio. En el caso particular del Ministerio Público, pues tiene necesariamente que tomar los 3 puntos de vista. Me estoy refiriendo al hecho, tiene que hacer una narrativa del hecho, que este hecho sea congruente, que este hecho sea coherente y que pues evidentemente tenga los elementos necesarios mínimos de un hecho, que es cuándo aconteció, dónde aconteció y de qué manera aconteció. Son los elementos mínimos de un hecho que debe tomar en cuenta el Ministerio Público y por supuesto debe cuestionar o preguntar o tomarlo en cuenta el primer respondiente, que es el principal narrador de los hechos. El 99%, 98% de los casos se cometen en flagrancia. Luego entonces, bueno, se cometen en flagrancia y son los casos que regularmente están en proceso. Esta circunstancia, por supuesto que en México priva porque la capacidad de investigación pues no es muy elevada para todos los órganos policíacos. Por eso se van a percatar que la mayoría de casos, como les decía, el 98% de casos devienen en flagrancia. Y los que devienen de investigación, pues es escaso el éxito que puedan tener. Por eso en muchas de las ocasiones también se generan o se crean o se inventan circunstancias producto naturalmente de una incorrecta investigación. Porque tampoco es desconocido que cuando se investiga de una manera demasiado arcaica. Me estoy refiriendo al hecho de que se tortura a las personas. Y bajo la tortura se obtiene una confesión y después nada más se ajusta la prueba. Eso es lo que regularmente tenemos en la nación, por ello el investigador también, que es la defensa, plantea la tesis mal integrada, la fiscalía, luego entonces la defensa, si se percata de esta circunstancia, de la tortura, porque evidentemente se lo va a decir el imputado, entonces únicamente va a buscar dónde están los errores, o se tienen que buscar los errores ante una mala integración. Me estoy refiriendo ante un hecho inventado, ¿no? Que saben que aconteció. ¿Cómo saben que aconteció? Bueno, pues gracias a la tortura, ¿no? ¿Y qué es posible? Es posible que esto haya acontecido realmente, pero también es altamente probable que bajo la tortura el torturado pues diga cualquier cosa, ¿no? También es una realidad que la tortura legalmente pues es incorrecta, es deleznable la tortura. Pero también debemos tener en consideración que a veces moralmente es aceptada o aceptable. Y me estoy refiriendo al hecho del policía que de repente refiere que hay algunos involucrados en el caso. Los tortura y estas personas les dan información relevante respecto al paradero o a la identificación de esa persona. Los policías van a ese sitio y efectivamente encuentran elementos probatorios relacionados al hecho. Me estoy refiriendo que encuentran el cuerpo de la persona, encuentran el dinero que se robaron, ¿no? Y efectivamente, o sea, tienen razón, a razón de la tortura encontraron evidencia material. Me refiero que es legalmente inaceptable, pero como es moralmente aceptable, o sea, como en muchas de las ocasiones, gracias a la tortura, los policías han encontrado indicios materiales, pues moralmente es bueno salvar a las personas, es bueno encontrar el dinero que se robaron, por ejemplo, o cualquier otra evidencia. Por ello pueden encontrar que en muchas de las ocasiones los jueces pueden aceptar estas circunstancias de la tortura, porque gracias a ello encontraron a la víctima, gracias a ello encontraron el dinero, como les decía, gracias a ello encontraron los menores maltratados, ¿no?
Yo les decía que ciertamente en muchas de las ocasiones, o mejor dicho, en las más de las ocasiones, es legalmente inaceptable. Por ello la misma Corte ha aceptado algunas excepciones a los hechos ilícitos por los cuales o son los mecanismos que se encuentra evidencia. Esos son la fuente independiente, el descubrimiento inevitable o el vínculo atenuado. O sea, dan una justificación por la cual debe seguir subsistiendo la prueba, no obstante se haya adquirido por medios ilícitos. Por ello debemos tener en cuenta esta circunstancia para el armado de las teorías del caso. Bueno, entonces debemos, en la clase anterior dijimos de la teoría del caso que teníamos que tener particularmente el hecho muy bien conformado, un hecho creíble por la fiscalía. Y por la defensa también debemos tener un hecho bastante bien conformado. Puede ser un hecho que abarque cuestiones propiamente ilegales. Debemos también, dijimos, tener en cuenta la otra perspectiva del elemento jurídico y hacíamos relación a la teoría del delito. Esto es, para la fiscalía, que haya una conducta típica antijurídica culpable y punible, y para la defensa que alguno de estos elementos no se haya presentado. Es decir, que haya una ausencia de conducta, una ausencia de tipicidad, una ausencia de juricidad, de inculpabilidad, que la haya, o una ausencia de la pena en ese delito. Y también debemos tener en cuenta el elemento probatorio. O sea, son estos tres elementos que debemos considerar al momento de presentar nuestro caso. Y eso es justamente la precondición que les había comentado para presentar nuestro primer momento procesal en un juicio, que sería el alegato de apertura. Muy bien. Todas estas consideraciones las vamos a tomar en cuenta para presentar nuestro alegato de apertura, ¿no? Es un juez diverso al que nos ha venido atendiendo. El juicio se va a iniciar, ¿no? Todos los actos anteriores a juicio son actos preparatorios a juicio. Me estoy refiriendo propiamente al auto de vinculación o antes, el control de la legalidad de la detención. Son actos preparatorios a juicio. Y en este caso estamos hablando ya de lo que penalmente será relevante, que es la última etapa, que es la etapa de juicio. En esa etapa ya tendremos entonces un auto de apertura a juicio oral. Y el primer acto procesal que tendrá que verificar el juez o el juzgador, donde intervengan las dos partes, es propiamente el alegato de apertura. Ahí podría ser la etapa intermedia en la apertura de alegatos. Ajá, la etapa intermedia nos va a dar como consecuencia un auto que es de apertura a juicio oral. En la etapa intermedia se van a llevar a cabo la admisión de las pruebas, particularmente sobre el hecho. Se va a definir el hecho que va a llevarse a cabo el juicio, la pretensión del Ministerio Público, la pretensión de la defensa, juntamente con sus pruebas, ¿verdad? Pero ya aceptadas y admitidas en ese auto de apertura a juicio oral. Ya debía haber precedido un debate respecto de la admisibilidad probatoria, respecto del hecho y respecto de la clasificación jurídica. Es decir, de manera clara vamos a estar ya en esa instancia sabiendo cuál es la pretensión del Ministerio Público, cuál es la pretensión de la defensa, las pruebas con las que el Ministerio Público va a probar ese hecho, ¿verdad? Y la penalidad que le está solicitando, dentro de ella la reparación del daño. Entonces, el juez previamente va a leer este auto de apertura a juicio oral. Es decir, les va a percibir a las partes que en el proceso se van a determinar, ¿verdad?, cuestiones relevantes al caso, porque es el juicio en sí mismo. Y va a dar el uso de la voz primero al Ministerio Público, porque es el que está acusando.
es el que está planteando su pretensión, el que le está diciendo al Ministerio Público: quiero que a Pedro lo encarcelen. Es el primer contacto que tiene con el juez de juicio oral. En un principio comenzamos con 3 jueces para que todos pudieran observar y evitar el error en lo posible, pero ante la cantidad de casos que se han presentado, evidentemente entonces el tribunal se convirtió en unitario, y de manera excepcional será con 3 jueces. Pero de manera ordinaria únicamente estará presentando o estará al frente del caso, estará resolviendo el caso un solo juez. De tal modo que el primer momento procesal será para la fiscalía, le dará el uso de la voz. Es un símil a cuando alguien llega a tu casa, estás en tu casa y tú le preguntas qué es lo que quieres. Entonces la fiscalía tendrá que desarrollar su argumento. ¿Cuál es tu pretensión? Y entonces ya tendrá que decir: mire juez, lo que pasa es que Pedro el día tal, a la hora tal, estaba en tal sitio y se apoderó, le robó a Juanita. Esto lo voy a probar. Pues primero el hecho y después esto lo voy a probar con Fernando, que es un testigo presencial derecho, con la declaración de la propia víctima, con el perito en materia de evaluación, donde nos dirá que ese celular que le arrebató tiene el valor de 5 pesos intrínseco, ¿no? Y todo esto, dirá el fiscal, todo esto corresponde a un delito de robo simple, un delito de robo con violencia, y por tanto voy a pedir las penas máximas para este hombre. En síntesis, eso será. ¿A qué vienes, fiscal? Pues vengo a acusar a Pedro. ¿Por qué lo vienes a acusar? Porque le presentas el hecho. ¿Y esto cómo lo vas a probar? Pues con mis variados testigos y con los peritos que tengo. ¿Y qué es lo que pides? Pena máxima. Bueno, esa sería básicamente lo que tenemos en la estructura del artículo 394. No podemos dejar de admitir que nosotros somos un país de leyes, no como los norteamericanos de precedentes, sino de leyes, que tenemos que ajustarnos finalmente al sistema norteamericano, seguir las prácticas del sistema norteamericano, ¿sí? Pero ahora tendremos algo así como nuestro propio estilo, porque nosotros nos regimos por leyes. Y ahí lo tenemos de tal modo que permeó el sistema norteamericano sin una regulación específica, que nuestro propio artículo 394 no nos da luz de requisitos específicos que debemos seguir. Es muy amplio. Dice: el juzgador concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga la acusación y las pruebas que utilizará para demostrarla. No toda la lectura de la acusación que hizo previamente el Ministerio Público, porque ya en la audiencia intermedia el Ministerio Público presentó una acusación por escrito, pero era evidentemente ¿para qué? Pues para discutir sobre la admisibilidad probatoria, la admisión de pruebas que fueran legales, que fueran idóneas, que fueran pertinentes, preparar el juicio, ¿no? Pero no va a leer esa acusación de manera muy sucinta, muy genérica. Le va a tener que decir al juez cuál es su pretensión, de manera sintética, no de lo que va a decir cada uno de los órganos de prueba, de manera muy genérica, ¿no? Juan va a venir a decirle cómo fue que pasó el robo, porque él lo vio. Y también va a venir Pedro, que es el perito en criminalística, que le va a dar cuenta que efectivamente ese lugar existe. Les estoy dando un argumento básicamente casi de primaria. ¿Por qué? Porque estamos nosotros partiendo de cero. Teníamos 80 años con nuestro sistema escrito, se había perfeccionado. Y ahora con un sistema oral, bueno, pues entonces hay que aprender a hablar, ¿no? Dentro de nuestra habla, de manera ordinaria, van cuestiones de sustancia. ¿Qué vas a pedir a la tienda? Bueno, voy a pedir unos chocorroles. De sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Pues los chocorroles. ¿Y cuál es la forma? Pues cómo se los pides.
Llegas gritando y le dices al tendero, denme unos chocorroles, rapidito, rapidito esos chocorroles. Esa es la forma en que se lo pides. Posiblemente el tendero diga, bueno, el cliente siempre tenga la razón, pero posiblemente también el tendero en ese momento haya peleado con la esposa y ya no te dé los chocorroles. Pero se los voy a pagar, aunque me dé el doble, no se los vendo. Que la forma de pedir, en la forma de pedir está la forma de dar. ¿De acuerdo? Entonces, si se percatan, tenemos elementos de fondo y tenemos elementos de forma. Muy buenos días, señor tendero. ¿Sería tan amable de darme unos chocorroles? Wow. También está muy bien. Entonces, puede ser también que le digan, oh, amigo, quiero unos chocorroles. Y con una sonrisa grande. Y entonces dirá el tendero, wow, llévate los chocorroles y no me pagues. Es posible. Esta es la magia del lenguaje. Puede ser que llegues y solamente extiendas tu mano con el dinero y le señales los chocorroles. Y también vas a obtener lo que quieres. Bueno, entonces hay un lenguaje mímico, hay un lenguaje hablado y hay un lenguaje también en la forma de vestir. Es posible. Es posible que el juez le moleste que vayas de una manera no formal. Es posible que le moleste que lleves muchas joyas y las exhibas. Es posible, no lo sé. O es posible que el juez le encanten las joyas y al final de la audiencia te diga que te quedes porque quieres saber dónde conseguiste tus joyas. O tu traje o tu corbata. Es posible. Muy bien. Por eso dicen que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Si vas a litigar a otro estado y ves que todos los litigantes andan informales, pues creo que sería incorrecto que tú llegues formal. Afectaría este caso. Por ello volvemos a regresar al mismo tema de los alegatos de apertura del 394. El juzgador concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga la acusación y las pruebas que utilizará para demostrarlo. Acto seguido se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima ofendido si lo hubiere para los mismos efectos. Ya ven que esta nueva figura del asesor jurídico le corresponde propiamente corresponde propiamente a la víctima. Luego entonces, víctima con su asesor jurídico y Ministerio Público tendrán la misma visión, una visión muy semejante. Muy semejante la visión. Porque van encaminados al mismo lado, a proteger los intereses de la víctima. Solamente que el asesor jurídico, estoy pensando que vieron la incapacidad o a veces intereses diversos del Ministerio Público y por ello le pusieron un vigilante, que es un asesor. Quien tendrá mucho más tiempo para cuidar los intereses de la víctima. Acto seguido se concederá la palabra, continúo, posteriormente será el turno del defensor. Muy bien, si alguien estás ahí presente, alguien llega y te acusa, pues evidentemente que tendrás que responder. Dice la propia ley que no, que la carga de la prueba es del Ministerio Público. Pero en nuestra cabeza sabemos perfectamente que el que calla, otorga. No de manera legal, pero de manera natural. Es un hecho en este mundo real que es así. ¿Que es una cuestión estratégica? ¿Que estás apostando a que el Ministerio Público no presente las pruebas? Muy bien. Pero la sugerencia es que se siga la regla del que calla otorga. Es decir,
No necesariamente me estoy refiriendo a que debas hablar, pero si el juez es inevitable que esté viendo la reacción del acusado. Sus reacciones de vergüenza. Se agacha, de enojo, mueve la cabeza diciendo que le están haciendo una injusticia. Pero tiene que decir algo, eso es un hecho. Tal vez con mímica, tal vez de manera verbal, pero sí, definitivamente va a arrojar información. Si ustedes le dijeran te queda serio, no digas nada, ni una expresión, de todos modos está arrojando información. ¿No? Es inevitable que un juzgador deba ver las reacciones del acusado. Muy bien, ahí tenemos entonces todo el fenómeno, al menos legal, del 394. No es amplio porque seguimos ese sistema norteamericano. Nosotros somos mucho más esquemáticos, mucho más analíticos en ese sentido. Pero entonces ahora tenemos que conjugar las habilidades de la comunicación. Dice aquí, ¿cómo se debe de enseñar a las partes para que adquieran la habilidad de narrar y exponer su alegato de apertura? O sea, ¿somos buenos narradores? ¿Somos buenos cuentistas? Nosotros cuando le contamos un chisme a otro colega, a la familia, ¿nos ponen atención? O casi no nos ponen atención porque repetimos y repetimos y repetimos. O sea, ¿somos buenos para narrar o somos malos para narrar? Llegas con tu mamá y dices, fíjate mamá que... Y tu mamá continúa haciendo sus tareas o te pone atención. A un niño le cuentas, le cuentas algo y el niño te pone atención o de manera inmediata, no dura ni 2 segundos, se da la vuelta y se va. Digo, los adultos somos mucho más conscientes del impacto que puede tener cuando estamos frente a alguien que nos está narrando una mala historia, y porque somos educados lo soportamos. Entonces, ustedes a veces creerán que son buenos narradores, pero si están con un adulto, porque es educado, te soporta. El parámetro mucho mejor es un niño, que esos sí no tienen pena para dejarte. Bueno, entonces, ¿cómo es que exponemos, cómo es que narramos nuestra historia? Bien, entonces, si se percatan, es lo que les digo, su alegato de apertura será conforme a su teoría del caso y la lógica que imponen las destrezas propias de la litigación oral. Pero ¿cómo se debe enseñar a las partes para que adquieran habilidad de narrar y exponer su alegato de apertura? Conforme a su teoría del caso y la lógica que imponen las destrezas propias de litigación oral. Bueno, pues vamos al siguiente punto. ¿Cómo lo vamos a plantear? O sea, no somos como los norteamericanos, que tenemos ahí a un conjunto de personas de distintas áreas y van a resolver conforme a un sentido común general. El sentido común general es lo que de manera razonable, un juicio práctico, que pueden admitir todas las personas. Y todas las personas pueden admitir, evidentemente, con un lenguaje sencillo, un lenguaje que puedan entender el químico, que puedan entender el físico, que pueda entender el médico, que pueda entender el perito criminalística, que pueda entender el abogado, que pueda entender la persona del mercado, que puedan entender todos. Es el sentido común para todos. Pero ¿cuál es el sentido común para un juez? Bueno, entonces su sentido común es jurídico. El sentido común para un juez es el sentido común para un abogado. Y aún más específico, el sentido común para un juez debiera ser mucho más preciso, dogmática y técnicamente. Ese es su sentido común. Le dices presunción de inocencia y el juez se va a formar el esquema de la presunción de inocencia en sus varias vertientes. Y si estamos en materia procesal ahorita, bueno, la presunción de inocencia en materia procesal, que sería la carga de la prueba del Ministerio Público en el sistema procesal. Así lo estaría viendo. Entonces tendrías que hablar, o tendrías que tener en cuenta que debes hablar conforme al sentido común de un juzgador. Bueno, ahí vamos. Entonces,
entonces vamos a tener en cuenta que la tesis, con la confirmación de la acusación y forma lógica de probarla, corresponde al Ministerio Público y al asesor. Él va a decir su tesis. Y va a tener que narrar todo de una forma lógica, y la forma lógica para narrar es la forma cronológica. En el tiempo, primero qué pasó, y enseguida qué, y después. Después la sujetó, la tomó de los cabellos, agarró el puñal y se lo encajó en el busto izquierdo. La antítesis, debemos tener en cuenta que la antítesis entonces será una idea contraria a la forma lógica de probarla, y la forma lógica de probarla. O sea, la defensa tendrá que ver esa idea contraria que tenga del Ministerio Público. ¿Idea contraria de qué? Del hecho. Idea contraria, o sea, que el hecho no aconteció como dice el Ministerio Público. La idea contraria ¿a qué? Del derecho. El Ministerio Público no está clasificando adecuadamente, o no está tomando en cuenta la causa de justificación de que lo hizo como legítima defensa. Y después el sistema probatorio, por supuesto. La forma lógica del sistema probatorio. Una forma lógica del sistema probatorio es que no puede valer una prueba que la hayas obtenido de manera ilegal. O sea, no puede valer. Y la síntesis debe estar completamente cierto, que la síntesis la decide el juez conforme a su convicción lógica. Porque así lo dice el 20 constitucional, que el juez va a resolver conforme a su convicción. No está tan alejado de la realidad. ¿Sí? No está alejado de la realidad, y me estoy refiriendo básicamente al que el juez, como estamos viendo, ¿sí?, va a resolver conforme a su convicción, porque así lo establece la ley. Luego entonces su convicción, de acuerdo a un juzgador, tendrá que ser a su convicción lógica, a su sentido común lógico. Si él lo convence, no me refiero a que sea la certeza la que tenga aquí el mayor valor. La certeza querría decir que de los elementos probatorios que tú tienes, de manera objetiva, sin ningún tipo de apasionamiento, tendría que resolverse en un sentido. O sea, me estoy refiriendo al hecho de que si tú haces violaciones procesales importantes, y me estoy refiriendo a la tortura, pues, al menos como juzgador, no tendrías por qué ya ver el caso. O sea, qué parte del caso es verdadera y qué parte del caso no lo es. Y si una autoridad comete error, una autoridad no se le puede excusar. Es el cero error para la autoridad, porque no tendría sentido validar una cuestión que es ilegal. O sea, se pasaría al lado de los delincuentes, dentro de estricta lógica, dentro de le llamarían la certeza. O sea, eso es cierto, no puede ser cierto, pero en la convicción varía mucho. La convicción es básicamente lo que el juez en su interior, le llaman íntima convicción, deba resolver. A veces nos equivocamos del lado contrario cuando se hace la defensa. Dices, no, ha habido una ilegalidad, y luego entonces todo el resultado del juicio evidentemente debe ser ilegal. Cuando ustedes en una fórmula hay una variable, pues tienes otro resultado. Una ligera variación te da un resultado diferente. Pero en nuestro caso, de manera constitucional, deben tener en cuenta que deben convencer al juez. Muy bien. Esa es la estructura que tenemos del juicio. Ahora continuemos al siguiente. Para lograr una afirmación convincente, ahora vamos a ver cómo vas a convencer al juez. O sea,
cada parte procesal, el Ministerio Público, la defensa, cuáles son los elementos que debe seguir, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, debes tener la lógica común. Dice, si el conocimiento llega primero por el sentido común lógico, entonces debe ser conforme a esta, como forma general con la que la totalidad de la población entiende. Si yo le disparo con un arma de fuego a una persona en el cuerpo, de manera general para todos, ¿qué entenderíamos? Que lo quiero lesionar, que lo quiero asustar, que lo quiero matar. Esa sería la lógica común de todos. No, ese es el primer nivel que yo debo tomar en cuenta para narrar el hecho. Vamos a la siguiente. En el segundo punto, ¿qué debo tener en cuenta para que mi argumento sea convincente? Para convencer al juez. Bueno, debo tener en cuenta que también existe la lógica científica. Primero la lógica de todos, la lógica común, paso al segundo nivel con la lógica científica. ¿Cómo confirmo el conocimiento que nos aportan las ciencias periciales? Sí, está bien, o sea, está bien. A vio a B como le disparó en el pecho. Y después las ciencias periciales, que esa arma sí funciona. Sí dispara. Y que esa arma estaba cargada. Y que esa arma tiene relación con el impacto de bala que le proporcionaron o le propiciaron al sujeto pasivo. Es decir, que le sacaron la bala y hace correspondencia con las balas que dispara esa arma. Y que esa arma, por supuesto, tiene relación científica por el radisonato de sodio encontrado en la mano derecha del agresor. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente me estoy refiriendo al sentido común. Tengo que pasar al segundo nivel para lograr la convicción, que es que las ciencias periciales confirmen lo que yo estoy diciendo. Y finalmente vamos al tercer punto. ¿Qué debe ser congruente también en mi versión? Bueno, debo tener en cuenta la lógica filosófica. Finalmente debe ser congruente con los fines que se buscan. ¿Qué busco con esto? ¿Ganar solamente? ¿Y ganar es un valor? ¿No? Los valores son justicia, verdad, ética, moral, familia. ¿Qué es lo que buscas en tu caso? Yo busco la verdad, dice la defensa, porque realmente este hombre no participó en ese hecho. Pueden hacer todo lo que quieran, pero busco la verdad. O pueden hacer todo lo que quieran, pero yo busco el debido proceso. Vamos a ponerlo aquí dentro de también los fines del derecho. Está el debido proceso. Por supuesto, si el juez está administrando justicia, la máxima para un juez es el debido proceso. Voy a referirme a esto. Vamos a suponer en la teoría del caso que esto fuera un hecho real. Hay una señora que es golpeada de manera constante por el esposo. Ya tenían 30 años de casados, ya eran muy adultos. Y entonces un buen día el esposo llega como siempre, borracho, gritando. Los hijos viven en la parte superior, segundo y tercer nivel, los padres viven en el primer nivel. Llega gritando, la señora está esperando con un cuchillo, tan pronto como abre,
Se lo hunde en el pecho y lo mata. La señora toma al esposo, imagino convaleciente, y lo lleva al sillón y se acuesta con él. Amanece y encuentran a los hijos, a la esposa, junto con el esposo, y el esposo ya estaba muerto. Ahí tenemos una conducta típica, antijurídica, culpable, pero ¿será punible? ¿Para qué quieres una pena? ¿La pena para qué? ¿Para castigar sin sentido? ¿O cuál es el fin de la pena? Esa sería la pregunta. La pregunta es que ¿para qué entonces el derecho impone una pena a un ciudadano? Dice la ley que para reinsertarlo a la sociedad, para lograr su reinserción. ¿Por qué? Porque es un ciudadano mexicano. No estamos hablando del derecho penal del enemigo. Él no es nuestro enemigo. Nosotros así lo formamos. Recibió educación del Estado, con los valores del Estado. Es nuestro hermano, nuestra hermana. ¿Que le corten la cabeza? No. A ningún hijo se le desea eso. Y estamos hablando entonces que el derecho persigue los fines de protección, no de castigo. Y si estamos en ese entendido, la señora, ¿para quién es peligrosa la señora? ¿Para la población? ¿Para los hijos? ¿Para los vecinos? Diría la señora, ya ves, por tu culpa cometió homicidio, le diría al muerto. ¿No es cierto? Vendría esa pregunta, ¿eh? ¿Para quién es peligrosa la señora? Y me diría, no, la señora ya no es peligrosa. Porque para quien era peligrosa, que era el Señor, ya está muerto. Sí, maestro, esa idea de la pena, del fin de la pena, pues apenas la estamos madurando aquí en México, ¿no? La verdad es que la vemos, y yo la veo que la ven como castigo, ¿no? Con penas de 70 años hasta vitalicias, pues ¿dónde va a haber reinserción? Es un buen momento para ubicar el lugar donde hay que combatir esta situación, ¿no? de fuera del contexto de la reinserción, las penalidades, ya no hay esa congruencia con el fin de la pena. Es correcto, ya no hay congruencia con el fin de la pena. Luego entonces tenemos que verificar, para lograr una teoría del caso, el último nivel para lograr la convicción. El último nivel que estamos viendo, que es el nivel de usar una lógica filosófica. Y eso sí es cierto. Pues, ¿para qué la quieres meter 40 años a la señora? La señora tiene 60, 65. ¿Y para qué la quieres meter? O sea, ¿cuál es el fin, el objeto? Y alguien diría, bueno, es que este último punto resulta muy polémico. Sí, resulta muy polémico, efectivamente. Pero ya está en nuestro Código Nacional de Procedimientos, en las nulidades de las sentencias. Ya está ahí. No es algo que estemos hablando solamente a nivel dogmático. Y dice que la sola causación del resultado no justifica la penalidad. O sea, el hecho de que acredites el resultado no justifica al juez que te ponga una pena determinada. Porque tenemos que ver este último punto en nuestra teoría del caso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué? Entonces se percatan, para que logres la convicción del juez, necesitas el sentido común general, el sentido común científico con las periciales, y necesitas los fines.
los fines de valoración en tu argumento. Sí, adelante. Está poniendo en otra pestaña porque no está poniendo. ¿No está? No, creo que dice en otra pestaña. A ver, veamos. Sería la última, ¿no? No. ¿Está? Ajá, sería esta la última, cuando está el fondo. Ah, ya. Hagan el favor. Bueno, yo estoy aquí platicando con ustedes y la tecnología no es... Vamos bien. Esto es lo que estamos viendo. Esta es la estructura del juicio. Y lo que les platiqué, el MP acredita la tesis, la defensa la antítesis, y el juez decide con su convicción lógica. Y dijimos que cómo convencemos al juez entonces, cómo armamos nuestra alegato de apertura. Nuestro alegato de apertura dijimos entonces que tendrá debemos tener en cuenta primero la lógica común, o sea, cómo va a entender cualquier ciudadano nuestra versión del hecho. Y nuestra prueba debemos tener en cuenta lógica común, la visión común de toda la gente. Dijimos también de la lógica científica, ¿no? Con las periciales debemos tenerla en cuenta para confirmar nuestra versión del hecho. Y al final dijimos que la más polémica y la más complicada, que es la lógica filosófica, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el fin de las cosas? Y el fin de las cosas siempre se arma sobre valores, ¿no? Dijimos justicia, verdad, ética, moral, familia, debido proceso para los abogados. Es el santo grial para los abogados. Dice, ahora bien, como parte complementaria es importante analizar cómo se dice retóricamente. Ya vimos la estructura formal, la sustancia de lo que vamos a pedir. Ahora en la retórica, ¿cómo pides ese gansito con el tendero? Y el tendero siente que se lo pides de manera grosera, no te lo va a dar. ¿Es que usted está enojado? Así habló. Pues así hablarás, pero no te van a dar las cosas. Entonces tienes que modificar tu forma de hablar. Salvo que tengas alguna enfermedad, esto es de manera común lo que tenemos que hacer. Si estás enfermo, evidentemente, entonces debes tú mismo saber que estás enfermo y no puedes presentar un alegato de apertura. No contienes esa habilidad, no porque no quieras, solamente porque no vas a poder. Físicamente estás impedido. Y hay algunas personas que, por ejemplo, cuando están tensas, tienden a reírse. Y ríen. Y no es que se estén burlando, solamente que así son. Tienen esa deficiencia. ¿Sí? Entonces la parte retórica es importante, ¿no? Es el arte de hablar de forma elegante y corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Y claro, estoy también en un terreno polémico, ¿eh? Porque estamos hablando que la retórica sería principal con la gente común. O sea, si tuviéramos un jurado popular, pues entonces el planteamiento sería un tanto cuanto retórico. Pero tenemos un juez técnico. Pero también no debemos dejar de considerar que el juez no es un robot. Sí, es técnico, pero también es humano. Tal vez le enseñaron en los cursos a que no debiera expresar sus emociones, porque si no, se van a dar cuenta las partes procesales. Es posible. Pero entonces lo único que va a hacer es que va a ser mucho más fino su sentir. De todos modos van a tener que expresar. De todos modos ellos son humanos. Y en muchas de las ocasiones dicen que tú compras más por emoción que por una visión objetiva.
y que inclusive amarras tu vida completa a una persona más por emoción que por una visión objetiva. Y de ahí los fracasos matrimoniales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la polémica, pero sí tienes que abarcar, al menos en la lógica común, la lógica científica y la lógica filosófica. Y esto también debes tenerlo como muy importante, que de acuerdo a todos los estudios que han realizado, no debemos de tener en cuenta que el juez se guía también más por la emoción. De ahí que la misma Constitución haya referido que un juez resuelve por convicción y no por certeza. O sea, no porque esté cierto, sino porque esté convencido. ¿Vale? ¿Qué se dice? Es lo que vimos, la estructura completa que acabamos de ver. ¿Qué se dice? Lo objetivo, lo material. ¿Y cómo se dice? ¿No? Para que logres convencer. Bueno, estuvimos en esta parte y ahora me parece que entonces estamos en la disponibilidad. Estamos en la disponibilidad de arribar a nuestra práctica. Quedamos más o menos todos en tener un caso. Todos estuvimos ciertos en tener un caso. Y no sé quién levante su manita para que me refiera el caso que prepararon. O si nos damos un espacio de 10 minutos para preparar nuestro caso con estas características que les refiero. Va a ser nuestro primer intento. Nuestro primer intento va a ser como el que yo dije en un principio, ¿no? Vamos a hacer nivel primaria, es así. Y vamos a tratar de conformar o de narrar ese caso y de plantear. Vamos nada más, el primero que diga yo, para que nos lo prepare, lo exponga. Y tengamos la oportunidad, por supuesto, de que lo prepare la parte contraria, que sería la defensa. Entonces, alguien que nos narre su caso nada más, para que todos estemos muy listos, anotando, haciendo las anotaciones correspondientes para preparar la contestación. Lo que requerimos nada más es el hecho, en un principio, el hecho. Nada más el hecho. De un caso que tengan, de un caso que hayan preparado, de un caso que recuerden. Las reglas, por supuesto, son que nos digan cuándo fue, y en el cuándo fue, pues evidentemente abarca el día y abarca la hora y el año, claro que sí, el año. ¿Dónde fue el lugar? ¿Y cómo fue que pasó? Nada más de ello quiero que me digan este hecho. Nos lo digan despacio para que nosotros vayamos tomando todas las anotaciones correspondientes. Y ya podamos entonces contestar a ese hecho. ¿Alguien que me refiera? Que diga yo, abra su micrófono y diga yo platico el caso. O de aquí los que estamos con nosotros presenciales. Todos esperamos a que los demás. ¿Se organiza? ¿Sí? ¿O el que quiera, Javier? No tengo muy precisos los datos, pero más o menos me acuerdo de uno. Bueno, adelante, entonces ya nada más anotamos el día, la hora y el lugar, que es lo que nos importa, ¿no? El demás hecho es un poquito más genérico. Bueno, estos hechos ocurrieron el 16, en la madrugada del 16 de septiembre del año 2017,
en la colonia María Isabel de Valle de Chalco, entre las calles. ¿No me haces favor de venir aquí y por favor? Y vamos anotando. Y hay despacio para que podamos ir anotando los datos. ¿Listo? Estos hechos ocurrieron en la madrugada del día 16 de septiembre del año 2017, aproximadamente a las 4:30 horas, en la colonia María Isabel del municipio de Valle de Chalco, Estado de México. Entre las calles es Poniente 1 y Poniente 2 sobre Norte 1. Al estarse efectuando un convivio con motivo de las fiestas patrias, se llevan entre los organizadores y los invitados, ese es en la calle, en un baile sobre la calle, se genera una discusión, un conato de bronca, para posteriormente se llama la familia Gómez, que eran 4 o 5 integrantes, Omar, discuten con unas personas, bueno, son 4 integrantes, ahorita les iré dando los nombres porque no los traigo, no los recuerdo muy bien, pero salen corriendo del lugar, se pelean y todo pues entre los que estaban en la fiesta, los organizadores salen corriendo sobre ellos. Dice la familia del occiso que se percatan como el Memín le da un piedrazo en la cabeza al Lora Occiso, que ahorita no recuerdo el nombre, se lo doy. Cae, para posteriormente los demás acusados, que son 10, lo agarran a patadas, todos. Refieren que 2 de los agresores hasta lo agarran de los brazos para que todos los demás le peguen. Posteriormente, de las mismas familias del occiso, que resulta occiso, uno de sus hijos refiere haber oído que de los agresores le dicen, pues ya, al Memín, ya dale su madre de una vez, y que sujeta una piedra y se la deja caer en la cabeza. Que estos hermanos que refieren ser los testigos son 2 de los hijos del difunto, los ven a cierta distancia y que no se pueden acercar porque de los mismos agresores los están aventando de piedras, y ven esa situación, que posteriormente se retiran ya cuando queda esta persona pues inerte. Es cuando ellos se pueden acercar, lo ven inerte, ven por ver un mototaxi, no sé dónde dice que encuentran un mototaxi y lo llevan al hospital Fernando Quirós en Valle de Chalco, donde sí lo ingresan, pero ya posteriormente les dicen que había ingresado sin signos vitales. Posteriormente ya se inicia la denuncia y es como los hermanos de esta persona, de Roy Exciso,
imputa a, pues a 10 personas la realización de esa conducta, en virtud de la cual pierde la vida su hermano. A los que acusas, ¿cuántos son, señor Javier? Acusan a 10 personas de haber participado, que son el SMMI, uno, el Güero, otro, el Pancho, y otras 7 personas, y hasta la esposa del Pancho, que dice ya denles en la madre por ahí también. En algún momento, cuando se da el conato de bronca, ellos huyen y ella grita denles en la madre. Estos son denles en la madre, salen corriendo, alcanzan al Memín, el Memín alcanza al viejito, le da un rocazo en la nuca, cae, lo patean, dicen haberlo sujetado, haber visto haberlo sujetado, y le dejan caer una roca en la cabeza. Esos son los hechos. Nada más si los nombres sería cosa de que los inventara o tratase de recordarlos bien. Pero hay un occiso, los testigos de cargo, que son sus familiares, y 10 imputados. Bien. Sí. Bueno, ahí tenemos un caso. Ahora tendremos que desarrollar, por supuesto, el argumento, particularmente de la defensa. El alegato de apertura de la defensa. Vamos nada más con el hecho. Vamos a ver qué tanta posibilidad hay de narrar el hecho, que ya tuvimos oportunidad de escucharlo, y ahora vamos a narrar una opinión contraria. Si tenemos estos datos, solamente estos datos, entonces vamos a narrar una opinión contraria o complementaria, si el caso no los admite. Lo hemos escuchado, tenemos que echar mano, por supuesto, de la teoría del delito. Vamos a recordar, por ejemplo, aquí que hay varios partícipes, y cuando hay varios partícipes siempre se plantea el conjunto con dominio del hecho. Tenemos que constatar si esta forma de intervención es congruente con el hecho que se imputa, porque también debemos recordar, por supuesto, de que cuando yo imputo un conjunto con dominio del hecho debe tener ciertas modalidades. Esas modalidades son de que cada uno, si tienen el dominio del hecho, cada uno de los partícipes o de los que han intervenido en el hecho debe ser de tal modo relevante que sin la participación de alguno de ellos el delito no se hubiera cometido. Es decir, todos tienen el dominio del hecho. Yo cuando domino un hecho, es que si yo paro con mi conducta, pues entonces el hecho ya no se cometería. Un ejemplo, disparo un arma en contra de una persona, bueno, evidentemente que si yo bajo el arma, porque tengo el dominio del hecho, pues entonces el delito ya no se cometería. Si yo le digo a otra persona, deténmelo, para evitar que huya, y entonces detiene a la persona, evita que huya, y yo le disparo, evidentemente si lo hubiera dejado en libertad, pues la persona hubiera huido y no se hubiera cometido el hecho. Entonces la otra persona que lo detuvo, por supuesto que tiene dominio del hecho. Se perdió la red. ¿O tenemos otra fuente que esté transmitiendo? ¿No? Por Facebook. Sí.
esperamos al restablecimiento o lo reanudo? Yo creo que lo reanuda por el tiempo.